Vamos a dejar algo claro desde el principio: la seguridad en el trabajo no es una opción, es una obligación legal. Así que hoy vamos a meternos de lleno en una de las normativas clave de Colombia, el Decreto 1072, para entender exactamente qué es lo que pide y cómo se puede proteger de verdad a los equipos de trabajo. La pregunta que tenemos aquí es, en realidad, el punto de partida de todo esto. ¿Realmente se sabe lo que exige la ley para proteger a los trabajadores? Bueno, pues vamos a darle respuesta. Para entenderlo bien, vamos a seguir una hoja de ruta con 6 paradas. Empezaremos por los cimientos, hablaremos del lenguaje del riesgo, veremos quién tiene qué responsabilidades, cómo es el proceso y, por supuesto, la importancia de la mejora continua. Vamos al lío. Empecemos por lo primero, por la base. ¿Cuál es el propósito real, el porqué de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? El decreto, la verdad, es que lo deja meridianamente claro. Esta frase es el corazón de todo el decreto. Es un proceso de 3 pasos que es, básicamente, el ADN de la seguridad laboral. Primero, identificar los peligros. Segundo, evaluar los riesgos. Y tercero, y muy importante, establecer controles. Todo, absolutamente todo, gira en torno a esto. A ver, para poder gestionar la seguridad, primero hay que entender su idioma. Así que vamos a definir los 2 conceptos más importantes que existen: peligro y riesgo. A veces se confunden, pero no son lo mismo. Vale, empecemos por el peligro. Pensemos en el peligro como la fuente, la cosa en sí misma que tiene el potencial de hacer daño. Por ejemplo, una máquina que no tiene protección o una sustancia química. Eso es el peligro. Y luego, por otro lado, tenemos el riesgo. Ojo, el riesgo no es la fuente, no es la máquina, es la probabilidad de que ese peligro, esa máquina, acabe causando un daño. Y además, cómo de grave podría ser ese daño. El ejemplo clásico para que se entienda perfectamente: un suelo mojado es el peligro. El riesgo es la probabilidad de que alguien pase, resbale, se caiga y se haga daño. El decreto lo que exige es que se gestionen las 2 cosas, tanto el peligro como el riesgo. Muy bien, entonces, ¿quién es el responsable de todo esto? Pues el decreto lo tiene muy claro. La seguridad no es cosa de uno solo, es una responsabilidad de todos. Aquí se ve un equilibrio que es fundamental. Por un lado, el empleador está obligado a crear e implementar el sistema, a poner los medios, pero, por otro lado, los trabajadores tienen el deber de informar de los peligros que ven en su día a día. Es que un sistema no funciona si la otra parte no colabora. Vale, ya hemos identificado los peligros y sabemos de quién es la responsabilidad. La siguiente pregunta es obvia: ¿y cómo los controlamos? Pues la ley nos da una guía muy específica para esto. La ley establece lo que se llama una jerarquía de controles, y el orden en el que se aplica es importantísimo. No se puede elegir el que más apetezca, siempre hay que empezar por la solución más efectiva, que es la eliminación, y de ahí ir bajando hasta el último recurso. Y esto es clave, de verdad, porque es un error muy común. El equipo de protección personal, el EPP, los cascos, los guantes, no son la primera solución. Son la última barrera, el último recurso cuando todo lo demás no ha sido suficiente o no es posible. Pero claro, no es suficiente con hacer las cosas. El decreto exige que se pueda demostrar que se han hecho. Y esas pruebas son fundamentalmente 2: una formación continua y una documentación rigurosa de absolutamente todo el proceso. Todo arranca con el conocimiento. El artículo 2.2.4.6.11 obliga a que todos los trabajadores, y cuando digo todos son todos sin excepción, reciban formación para que ellos mismos puedan identificar y controlar los riesgos. Y claro, la pregunta del millón: ¿cada cuánto hay que hacer esto? ¿Una vez y ya está? Pues no. La ley es muy específica. La identificación de peligros y la evaluación de riesgos no es algo que se haga una vez y se meta en un cajón. Tiene que revisarse y documentarse de forma anual, cada año. Los papeles importan, y mucho. Documentos como la evaluación de riesgos, los registros de que se ha dado formación, las fichas de entrega de los equipos, todo eso es la prueba tangible, la evidencia de que el sistema de seguridad está vivo y está funcionando como debe. Y con esto llegamos al último punto, que para mí es, quizá, el más importante de todos. La seguridad no es una meta a la que se llega y se acaba, es un camino. El sistema tiene que estar vivo, tiene que evolucionar. El artículo 2.2.4.6.16 obliga a que cada año se revise si las medidas que se tomaron siguen funcionando, si hay que adaptarlas a nuevos procesos o a máquinas nuevas. La seguridad es un proceso dinámico, no un documento estático. Y todo esto nos lleva a una reflexión final.
Porque sí, el decreto te habla de obligaciones legales, de cosas que hay que hacer sí o sí. Pero el objetivo de verdad, el que está en el fondo, va mucho más allá de cumplir con el papeleo. Se trata de construir una auténtica cultura de la seguridad.